Hola, soy Anaí Padilla, tengo 35 años, 24 años de depresión, 9 años de terapias psicológicas. Ha sido muy importante también trabajar mi espiritualidad. He tenido 2 intentos de suicidio, de los cuales he aprendido muchísimo. Y en esos 9 años de terapias psicológicas, sobre todo he aprendido que sí quiero estar aquí. Cuando empecé mis terapias no quería estar aquí y ahora cada día para mí es un trabajo el sostenerme, el estar conmigo, el cuidarme en todo sentido. De hecho es algo en lo que constantemente estoy trabajando, porque si bien ahora tengo más herramientas para sostenerme, igual aún a veces me cuesta pedir ayuda. Y sí, tiene que ver por cómo funciona un poco la dinámica social, ¿no? A veces los estereotipos que existen, ¿no? Entonces es un proceso también ir despojándote de esas cosas, ir entendiendo que finalmente existen alrededor tuyo muchas personas y seres humanos y vínculos hermosos que están ahí también para contenerte, para sostenerte, para escucharte. Y eso es bonito también encontrar eso. El colegio fue la etapa más dura para mí porque era el punto de burla de todo el colegio, el bullying, no solo por ser una mujer afro, sino por ser una mujer con sobrepeso. Mi primer intento de suicidio fue a los 17 años. Y también, lamentablemente, para mi familia era algo nuevo y no encontré la contención en ellos. La contención la encontré en mi carrera. Y por eso amo lo que hago y siempre digo que a mí el ser actriz me salvó la vida completamente porque hizo que me conecte conmigo profundamente, que me reconozca, que me mire, que me ame con esos bajones, con esas alegrías, con esas tristezas, con ese llanto, que es parte de Anaí, que Anaí es así. Y justamente con eso es que yo empecé a darme cuenta que necesitaba terapia, que quería también salir de esos procesos depresivos, que en su mayoría me tocaron vivirla sola, ¿no? O sea, ha sido una lucha constante de tener la valentía y la fortaleza para hacerme cargo. Y eso es algo que ahora reconozco en mí y disfruto y abrazo, la valentía y la fortaleza que tuve para hacerme cargo de mí a pesar de todo. Y a pesar aún de estar en terapia durante 9 años, mi segundo intento de suicidio fue a los 30, hace 5 años, porque igual estaba pasando por momentos muy duros. Ahora abrazo mi depresión, sé que es algo que vive conmigo, que es parte de mí. Antes lo alejaba, ¿no? Pensaba, ¿por qué viene eso? ¿Por qué me siento así? Y ahora reconozco que esa también es Anaí y abrazo esos momentos, transito esos momentos, pero ahora con muchas más herramientas de autocuidado, con mucho más amor propio y sobre todo con mucha conciencia para estar atenta. Y una lucha cotidiana es no soltarme de mí misma, estar conmigo, soy lo primero que tengo. Lo más importante. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso de mucho aprendizaje y de mucha sanación, porque tuve yo que entender y aceptar que en esa época no existía el tema de visibilizar la salud mental. Eso es algo que, si bien para muchos puede ser cercano ahora, pero justamente es algo más de ahora. Y a raíz sobre todo de la pandemia, por todo ese proceso en el que transitó el mundo, sí se hizo visible completamente, ¿no? Igual la vida es un carrusel. Así que lo más bonito es aprender a sostenerse, a abrocharse bien el cinturón para no caerse.